Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar eh, hecho por Randox para conversar acerca del aseguramiento de la calidad en el laboratorio de biología molecular. Antes de comenzar, pues nos vamos a presentar nosotros. El invitado a la charla de hoy es el doctor Oliver Donoso. Él está ubicado en Alemania. Es un consultor científico que actualmente trabaja con QCMD específicamente. Tiene estudios en biología y biotecnología de la Universidad Autónoma de Berlín y la Universidad Complutense de Madrid, respectivamente. El doctor Donoso trabajó durante 12 años en el Instituto Robert Koch, donde obtuvo su doctorado en virología y un postdoctorado en encefalitis causadas por arbovirus en la Universidad Boliviana del Sur. También ha sido coordinador de la Red Europea para el Diagnóstico de Enfermedades Virales Importadas y ha ocupado cargos como subdirector del Laboratorio Consultor Alemán para encefalitis transmitidas por garrapatas. Y es un experto científico en enfermedades infecciosas para el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Entre el 2003 y 2016 trabajó en Instant como asesor científico de controles externos de calidad y además actualmente es también profesor en la Universidad de Medicina de Berlín y mentor en el programa de mentoría de Dahlem Research School en la Universidad Autónoma de Berlín. Entonces, con esta introducción, doctor Donoso, le doy la palabra para que pueda comenzar con su presentación. Muchísimas gracias, David. Espero que se me oye bien y se ve la presentación, ¿no? Sí, se oye perfecto y se ve Vale. bien la presentación. Muchísimas gracias por la introducción y entonces, digamos, muy buenos días y también muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a nuestro seminario web y la presentación sobre el tema aseguramiento de calidad en el laboratorio molecular. Como mi colega David ya ha hecho la introducción, vaya, ahora no se mueve. Ahora, como mi colega David ya ha hecho la introducción, pasamos directamente a la lista de contenido con respecto a esta presentación que les voy a dar durante la siguiente hora. Esta presentación trata sobre los requisitos y la importancia de la evaluación externa de la calidad, el EDC, para laboratorios diagnósticos o clínicos, así también como funcionan QCMD y sus esquemas para el diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas. Esta lista de contenido también nos va a acompañar durante esta presentación para que ustedes siempre sepan en qué parte estamos actualmente. Ustedes todos conocen más o menos la siguiente situación. La calidad es invisible cuando es buena y imposible de ignorar cuando es deficiente. Y aquí lo que ven es primero cómo puede funcionar un sistema de gestión de calidad en un laboratorio diagnóstico y para la gestión y el seguimiento del rendimiento de ensayos dentro del laboratorio diagnóstico, las medidas cruciales que garantizan la calidad del laboratorio y por tanto también los resultados de las muestras como los hallazgos del laboratorio son los siguientes. Primero, el aseguramiento, um, un momento. El aseguramiento de la calidad interno, aquí llamado también en inglés Internal Quality Assurance, que cubre todo el proceso desde la toma de las muestras hasta el diagnóstico final. Es decir, con eso se controla todo la cadena de procesos del laboratorio en base de propios procedimientos elevados y estándares definidos por el laboratorio. Y son diversas las variables influentes y factores perturbadores que influyen aquí la calidad de los laboratorios, de los resultados del laboratorio. Estos pueden ser tanto de naturaleza preanalítica como analítica, como también postanalítica. Y por supuesto, algunos de esos factores están fuera del alcance del laboratorio. El aseguramiento de la calidad interna también incluye el uso de controles apropiados, aquí llamado quality control, durante la fase analítica.
Y por segundo, también tenemos el aseguramiento de la calidad externa, que es aquí llamado IQE y PT. Esos son medidas para verificar objetivamente los resultados del laboratorio por parte de una institución externa e independiente, como por ejemplo a través de esquemas de EEC o ensayos de aptitud de parte de proveedores de EEC o reanálisis de muestras de pacientes entre diversos laboratorios o incluso visitas, auditorías, inspecciones del laboratorio. En resumen, todas esas medidas de aseguramiento de calidad presentadas aquí brevemente sirven para evaluar la calidad en el laboratorio diagnóstico y dan, por lo tanto, un feedback, una retroalimentación sobre su funcionalidad de la rutina de diagnóstico y sus procedimientos. También la acreditación forma parte del aseguramiento de la calidad externo, pero es un proceso formal de evaluación donde se certifica a un laboratorio su competencia y también el cumplimiento de ciertas normas. Y obtener la acreditación en particular puede ser un proceso muy largo hasta que ustedes tengan un sistema de gestión de calidad en funcionamiento. Y claro está, la calidad sí cuesta tiempo, cuesta esfuerzo y costes, pero la mala calidad aún cuesta más. Siempre se para. Vaya. Por lo visto tengo una mala conexión. Oliver, si gusta, le das como clic en Sí, la sí, estoy presentación. dando clic, pero no arranca. Bueno, ahora sí arranco. Listo. En general, para garantizar y mejorar constantemente la calidad en todos los niveles, se requiere un sistema de gestión de calidad que funcione. Y los requisitos para la gestión de la calidad y por tanto también para el aseguramiento de la calidad dentro de un laboratorio diagnóstico están descritos en normas, en reglamentos y directrices aplicables tanto a nivel nacional como internacional. Y como ejemplo, les he traído aquí tal como eso funcionaría en Alemania, como ejemplo. Aquí, como ven, en este box azul, tenemos dos sistemas paralelos. Uno que son requisitos nacionales o europeos por ley, como el reglamento sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, que es una ley europea. Y por otro lado, tenemos en Alemania las directrices de la Asociación Médica Alemana para el control de calidad de los exámenes de laboratorios diagnósticos. Y por otro lado, también tenemos el sistema de la acreditación, por ejemplo, según la norma ISO 15189, que en Alemania es un sistema completamente voluntario. Y a mí, por ejemplo, me interesaría más tarde, después de esa presentación, cuál es su situación, cuáles son sus referencias en su país con respecto al aseguramiento de la calidad en laboratorios. Y para implementar un sistema de gestión de la calidad, o mejor dicho, implementar un sistema de gestión de calidad no garantiza un laboratorio libre de errores, pero sí detecta errores que pueden ocurrir y se evita, por lo tanto, que se produzcan. Y un ejemplo para errores en el laboratorio, como ya lo ven aquí, puede ser la falta de control y evaluación de la calidad. Y aquí estaremos en la fase de chequeo, quizás la fase más importante dentro del ciclo de proceso de mejora continua dentro de un sistema de gestión de la calidad. A continuación, ahora nos centraremos especialmente en el control de calidad en el contexto de los análisis, es decir, en la fase analítica, lo cual tiene importancia tanto para mejorar la calidad del diagnóstico y la seguridad de los productos sanguíneos, y también tiene importancia para la salud pública, porque los resultados de los laboratorios son importantes para el diagnóstico, la evaluación de riesgos,
la elección de tratamiento y también el control del éxito. Y es responsabilidad de cada laboratorio proporcionar aquí resultados precisos teniendo en cuenta la exactitud y la fiabilidad. Y como pueden ver, el aseguramiento de la calidad se compone aquí de dos partes. Primero, el control interno de la calidad, que aquí lo indico como una lupa, porque aquí lo que ocurre que es el mismo laboratorio que hace una evaluación continua, utilizando una lupa y paralela al trabajo del laboratorio, en paralelo a sus procesos. Y por otro lado, tenemos la evaluación externa de la calidad, aquí indicado con una cámara de fotografía, porque aquí lo que hacemos es una toma de momento diagnóstico para hacer una evaluación retrospectiva y periódica de los diagnósticos por parte de una institución externa e independiente, como por ejemplo QCMD. Vamos a ver ahora qué contiene la norma ISO 15189 en general y acerca de controles, sobre todo acerca de la evaluación externa de la calidad, que juega un papel muy importante para la acreditación de laboratorios clínicos y es también un componente esencial para la gestión de la calidad. En esta presentación nos ocuparemos de la evaluación externa de la calidad y luego David les va a dar una presentación sobre los controles internos. Vamos a ver, la norma ISO 15189 es una norma internacional y armonizada para garantizar la calidad. Y siendo una norma, ya por definición, representa aquí el estado de la ciencia y tecnología actual. Cumple con los requisitos de un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001, que digamos es la madre de todas las normas con respecto a sistemas de gestión de calidad. Y también ISO 15189 está basada en la norma ISO 17025 y especialmente con el aspecto a la calibración y validación de métodos. La norma también contiene especificaciones para un sistema de gestión general integral y la estandarización del proceso de laboratorio. Y forma la base para la acreditación, que es la prueba de competencia y conformidad con normas. Es aquí donde se certifica al laboratorio que su diagnóstico es de calidad garantizada. Y por lo cual, eso también está reconocido internacionalmente, tanto por usuarios como autoridades reguladoras y organismos de conformidad. Y por eso también la ISO 15189 es el estándar de oro del aseguramiento de la calidad externo mundialmente. Vamos a ver ahora más o menos qué contiene la norma ISO 15189. Miramos o nos fijamos un poco en la estructura, mirando aquí en la lista de contenido. Y como pueden ver, en la versión actual del 2022, los ejes principales aquí son la competencia de la dirección y del personal y también los requisitos de las partes interesadas. Y en su nueva versión, los requisitos para los procesos del sistema de gestión de calidad se han revisado aquí significativamente. Es decir, que el contexto de esta norma ahora es más amplio y más detallado comparado con la versión anterior de 2012. Y también los procesos normativos contienen aquí la cadena del proceso del laboratorio, incluyendo también la evaluación de calidad interno como la evaluación de calidad externa. Y hay un mayor enfoque también con respecto a la gestión de riesgos. Y por último, para recordarles, los requisitos de la norma ISO 22870 están ya entregados aquí. Es decir, esta norma también ya incluye los requisitos de la calidad y competencia para los exámenes realizados cerca de pacientes, es decir, análisis en lugar de atención o los llamados tests POC, Point of Care Tests. Veamos qué ha cambiado ahora con respecto a los requisitos normativos para la EF
con respecto a la versión anterior y la versión actual. En la versión anterior, dentro del capítulo sobre las comparaciones entre laboratorios, ha habido, como pueden ver, una nota que dijo que laboratorios deberían participar en tal tipo de comparaciones basado en los requisitos de otra norma que es la ISO 17043, que digamos es la norma principal para la acreditación para organizaciones o proveedores de evaluaciones externas de calidad o también de pruebas de aptitud. Y tal como les he dicho antes, la norma en su nueva versión es más amplia, más detallada, por lo cual también los requisitos para la evaluación externa de calidad están más detallados en la actual versión. Para monitorar el rendimiento de métodos, un laboratorio debe participar en pruebas de comparación de laboratorios que son adecuados a sus métodos y a su rutina. Por otro lado, también esta norma requiere que el laboratorio establezca el procedimiento de inscripción, participación y realización para evaluaciones externas de calidad. Los análisis de muestras de EEC se realizan en condiciones de rutina y para los programas de EEC es muy importante de que esos deben proporcionar primero la revisión de los procesos del laboratorio y también muestras que emiten muestras de pacientes. Hay más requisitos, como por ejemplo ya lo que sabemos de antes, que los programas de EEC deben cumplir con los requisitos de la norma ISO 17043 y a elegir un programa adecuado, ustedes tienen que tener en cuenta el tipo de valores Diana que se les ofrece y esos pueden ser determinados de forma independiente mediante un método de referencia, como eso, por ejemplo, se utiliza para la evaluación de resultados cuantitativos o también por el valor de consenso general o por el valor de consenso del grupo de pares, que es lo que mayoritariamente también se realiza a través de evaluaciones de diferentes proveedores para exámenes o evaluaciones externas de calidad. Y por último, también por la opinión de expertos, que ya no se utiliza tan minutamente. Y si ustedes no encuentran programas o programas que no son adecuados, también pueden utilizar métodos alternativos para hacer una comparación entre laboratorios. Por eso lo tienen que justificar y tienen que también traer evidencia de que esos métodos alternativos cumplen con los requisitos para la EEC tras esta norma. Los datos de la EEC deben revisarse periódicamente según los criterios de aceptación establecidos y también esto tiene que ser prontamente al rendimiento actual del método que usted quiere tener evaluado. Y si los resultados de la EEC quedan fuera de los criterios de aceptación especificados, se tiene que tomar en cuenta medidas adecuadas en caso de incumplimiento y sobre todo en caso de importancia clínica. Es decir, son muchos los puntos que hay que tener en cuenta con los requisitos normativos para la EEC y en general para seleccionar pruebas de comparación de laboratorios para la EEC de manera adecuada. La pregunta que usted deberían darse es ¿qué es lo que necesita su laboratorio en relación con ciertos puntos? Primero, con respecto a los exámenes de diagnóstico o los parámetros de las muestras que ustedes analizan, es decir, los matrices, los analitos, las concentraciones. ¿Es adecuado el esquema de EEC a su rutina diaria y sus experiencias y sobre todo si los resultados de la evaluación que se les da son significativos para su laboratorio? Por otro lado, también hay que tener en cuenta si los programas son adecuados para los requisitos para la EEC en cuanto al número de muestras, recopilación de datos, número de participantes y criterios de evaluación de rendimiento. Es decir, es relevante el esquema de EEC para su trabajo y en base de los requisitos que están requeridos tras sus clientes,
sus organismos de acreditación o autoridades. Y por último, pero también un punto muy importante es el tema de la comunicación y el apoyo. Es decir, es fácilmente accesible y comprendible la información que se les da, se realizan con prontitud las evaluaciones para cumplir con la norma ISO 15189 y, por último, serán ustedes también ayudados en cuestiones problemáticas tras el organismo o el proveedor de ELC. Vamos a ver ahora qué es lo que QCMD puede ofrecer a laboratorios diagnósticos o clínicos. Como organización acreditada por la norma ISO 17043, QCMD cumple con los requisitos para la EF con una amplia gama de programas, como pueden ver, que abarca aquí más de 300 parámetros diferentes, y con más de 15.000 inscripciones de participantes. Al año, en más de 120 países ofrecemos pruebas de comparaciones o esquemas de EF a nivel internacional, con grandes grupos de pares, aumentando así también la validez estadística de las evaluaciones de desempeño. Y con la mayor selección de programas moleculares de EF para enfermedades infecciosas, cubrimos tanto grupos de enfermedades, como pueden ver, como también de tecnologías, ofreciendo aquí esquemas adecuados. Y ejemplos de interés pueden ser, por ejemplo, programas para detectar la carga viral, como por ejemplo para el VIH, programas cualitativos tanto para patógenos singulares o paneles múltiplex, como por ejemplo para enfermedades respiratorias, infecciones de transmisión sexual o gastrointestinales. Y en cuanto a tecnologías, pueden ser aquí ofrecidos programas para, por ejemplo, para el MALDI-TOF o para la secuenciación de nueva generación. Y a continuación de esta presentación, por favor, no duden en preguntarme si ustedes quieren saber algo más en específico acerca de los programas ofrecidos por QCMD. Como proveedor internacional, somos muy conscientes de que debe tenerse en cuenta también los requisitos regionales y locales en la oferta y en los servicios para esquemas de EF. Y como ejemplo, ofrecemos también diferentes formatos de esquemas de EF porque las frecuencias de distribución o el número de desafíos al año dentro de un programa de EF pueden ser muy variables debido también a las regulaciones regionales en diferentes países. Por lo cual, los formatos de los programas EF de QCMD constan de entre 1 y 4 desafíos y los participantes pueden registrarse en el formato de EF que mejor se adapte a los requisitos de su laboratorio. Y como hemos visto antes también, los requisitos normativos de la norma ISO 15189 requieren primero la revisión de los procesos del laboratorio y también que se les ofrece muestras que imiten muestras de pacientes. Por lo cual, para el diseño de los esquemas TF es importante de tener en cuenta que se utiliza aquí dentro de los paneles muestras clínicamente adecuadas con respecto a matrices apropiadas o también ofreciendo una gama adecuada de muestras o concentraciones relevantes. Y por otro lado, también dentro de las muestras que ofrecemos, utilizamos patógenos completos para permitir el procesamiento del principio al final dentro de su flujo de trabajo rutinario. Bueno, los requisitos normativos también requieren del laboratorio, como ya les he dicho antes, establecer un procedimiento de inscripción, participación y realización de EF. Y aquí es donde QCMD también puede apoyar con un sistema de gestión llamado ITEMS. Los laboratorios participantes pueden tener acceso a su propio perfil de participante a través de la página web de QCMD, clicando aquí y ya con sus datos de acceso y su palabra clave van a tener acceso al sistema ITEMS, que es
digamos, un área dedicada y restringida al laboratorio o al usuario para administrar la participación en los programas de EEC ofrecidos por QCMD. En otras palabras, es un sistema integrado y a medida en línea que proporciona herramientas para gestionar todos los aspectos del proceso de la EEC, como por ejemplo la gestión de usuarios o el registro y la gestión de los programas, esquemas registrados, o también la configuración de sus flujos de trabajo que ustedes quieran utilizar en ciertos programas o esquemas. Y también la recogida de datos y por lo cual también el retorno de los resultados y últimamente también acceso a informes o certificados disponibles tras el cierre y la evaluación de los programas o de los esquemas. El portal es, como pueden ver, accesible en varios dispositivos móviles y se adapta a diferentes pantallas. Y en el Welcome Dashboard, el panel de bienvenida, todos los aspectos están manejables a simple vista. Como por ejemplo, aquí es donde ustedes también pueden encontrar una línea de tiempo en el Welcome Dashboard que les da una visualización interactiva sobre los plazos de inscripción, las fechas de distribución o los plazos para el retorno de resultados. Y dando un clic simplemente aquí en uno de esos puntos, entonces se les lleva al participante a la página correspondiente. El sistema también actualiza el estado en tiempo real sobre sus procesos completados. Por ejemplo, para las configuraciones de flujos de trabajo, es decir, si usted han completado sus métodos de extracción, amplificación y detección que van a utilizar dentro de un cierto programa o un cierto esquema, o si usted ya han completado su retorno de resultados, o si ya hay informes o certificados disponibles para ustedes tras el cierre y la evaluación de programas o esquemas. Y dando un clic aquí, también se les lleva a la página correspondiente. Quizás la página más importante dentro de ese sistema es el Program Dashboard, que es el panel de programas registrados. Aquí es donde ustedes pueden gestionar todos los pasos del proceso de la EEC para sus esquemas registrados. Y aquí es donde también pueden encontrar especificaciones sobre los esquemas donde están registrados o instrucciones de las muestras de un esquema para su almacenamiento y el procesamiento. O también acceso a su flujo de trabajo utilizado para sus pruebas. También encontrarán información sobre las fechas de distribución y los plazos para el retorno de resultados. Y también tienen acceso a los formularios para el retorno de los resultados en línea y por último también acceso a los informes y certificados disponibles tras la evaluación de los esquemas. Y aquí es donde ustedes también pueden encontrar o van a tener un acceso más fácil a informes y certificados en línea. Y como pueden ver, el sistema de los informes individuales para laboratorios es también multilingüe, es decir, ustedes también pueden elegir el lenguaje del informe que quieren obtener aquí. Y también hay un acceso más fácil a la historia de la participación para sus programas registrados en el pasado. Hasta incluso más de 20 años de informes históricos o datos de EEC son disponibles aquí para su información. Y también si usted quiere utilizar esas informaciones, esos datos para sus propios reportes de calidad. Pasamos ahora a la última parte de mi presentación sobre los informes y la evaluación de los resultados de EEC. No es solo la participación lo que cuenta, sino también la retroalimentación, el feedback también lo es. Por lo cual es también importante comprender los informes de QCMD para la EEC y las evaluaciones de rendimiento tras los datos.
La retroalimentación de QCMD es a través de informes generados y existen dos tipos de informes. Primero, los informes individuales con los resultados del laboratorio participante y los datos por cada esquema de EEC que se ha cerrado y se ha evaluado. Y como ya les he dicho antes, ustedes pueden elegir el lenguaje en cual quieren que aparezca en su informe individual. Y por otro lado, también tenemos llamados informes suplementarios con análisis adicionales y comentarios de los expertos científicos e independientes para cada esquema o cada programa. Y eso se les ofrece normalmente al fin de año cuando se cierra el último esquema y se evalúa el último esquema dentro de un cierto programa. Y existen diferentes formatos de informes individuales debido a diferentes tipos de plantilla de informe según el tipo de esquema de EEC. Existen diferentes tipos de informes. Por ejemplo, para la evaluación de resultados cuantitativos o incluso también para los resultados cualitativos para detectar la carga patógena de un cierto patógeno. Por ejemplo, el programa de VIH. Existen también informes tan solo para la evaluación de resultados cualitativos como la detección correcta de ciertos patógenos. Existen informes para la evaluación de la tipificación, por ejemplo, para el genotipado y la tipificación general para los resultados cualitativos o incluso también evaluando la interpretación del laboratorio. También tenemos 3 diferentes informes para programas multiparamétricos, como por ejemplo para programas de ensayos múltiplex de patógenos con resultados cualitativos, como por ejemplo para paneles gastrointestinales o respiratorios, y también informes multiparamétricos donde se incluye también la evaluación de datos de tipificación adicional o finalmente también la evaluación de datos cuantitativos, como por ejemplo en el programa de transplantación con respecto a patógenos virales. Y por último, también existe un tipo de informe para la evaluación de resultados de secuenciación que, por ejemplo, se utiliza para detectar la resistencia a fármacos. El propósito de los informes individuales es proporcionar información inmediata a los participantes sobre la composición del panel de muestras, los resultados previstos, quizás lo más importante, el rendimiento del laboratorio dentro del esquema de EF. También se les ofrece aquí una evaluación por pares a través de las muestras del panel, un peer review assessment, y donde corresponde también una evaluación del rendimiento a lo largo del tiempo. Eso suele ser el caso en programas donde se hace una evaluación de resultados cuantitativos con respecto a muestras duplicadas dentro del mismo esquema o dentro de distintos esquemas de uno y mismo programa. Y esos informes deben cumplir con los requisitos normativos en términos de la norma ISO 15189 o equivalentes, es decir, también teniendo en cuenta ciertos requisitos regionales, si es importante o debido. Y también debe contener toda la información relevante para cumplir con los requisitos de la norma ISO 17043, que es la norma de acreditación para proveedores de EEC, y los informes tienen que ser disponibles para los participantes en un plazo de 2 a 4 semanas desde el cierre del esquema de EEC. Como ya recordamos, la evaluación de esos esquemas tiene que ser siempre prontamente debido a los requisitos de la norma ISO 15189. Vamos a ver ahora cómo se utiliza y interpreta las puntuaciones dentro de nuestros informes para respaldar los requisitos normativos de laboratorios. Porque claro está, si ustedes miran, se fijan aquí en el proceso de aseguramiento de la calidad externo, es que el laboratorio
tiene que tener o tiene que interpretar finalmente el informe de OEC que se les da para hacer una revisión de su calidad y para también determinar si es necesario tomar ciertas medidas correctivas. Principalmente lo que hay que saber es que QCMD asigna siempre un estado a todas las muestras contenidas dentro de un panel EEC, como core o educational, que se definen de la siguiente manera. Las muestras básicas, las muestras core, son un conjunto de muestras que los laboratorios deben reconocer para demostrar un nivel aceptable de rendimiento. Y esas muestras básicas se seleccionan junto con el respectivo experto científico e independiente para cada esquema o cada programa en función de, por ejemplo, información científica, la relevancia clínica, la experiencia a través de literatura científica y también comparando aquí datos anteriores dentro del mismo programa de EEC. Y por otro lado, tenemos las muestras educativas, los educational samples, que se pueden incluir en un conjunto de muestras de EEC para analizar distintos y ciertos aspectos de rendimiento de ensayo, como por ejemplo la especificidad con respecto a digamos, por ejemplo, un patógeno emergente y circulante, o incluso con bajas concentraciones para ver cuáles son los límites de detección para ciertos ensayos y ciertos métodos. Queda completamente a la descripción del laboratorio mismo en cuestión de si esos resultados o sus resultados de ese son coherentes con el rendimiento esperado y sus métodos de detección rutinarios y también con respecto a los requisitos normativos, siendo a través de la norma ISO 15189 o requisitos equivalentes como también requisitos regionales. Y son diversas las cuestiones que un laboratorio debe tener en cuenta al revisar su informe o que un laboratorio se pueda hacer como cuestión para obtener ciertas respuestas. Por ejemplo, ustedes quieren comparar su rendimiento en la EEC con el rendimiento rutinario y observado y con los criterios de rendimiento de ensayo establecido en su laboratorio. Es decir, comparar los datos de EEC con los datos de validación y verificación internos que ustedes tienen. Por otro lado, a lo mejor también les interesa comparar el rendimiento del EEC con el de otros participantes que utilizan tecnologías similares a la suya, es decir, comparando aquí los resultados dentro del grupo de evaluación o grupo de pares. Y como último ejemplo, también quizás ustedes quieren hacer una comparación de su rendimiento dentro de su grupo de evaluación con el de otros grupos de evaluación de EEC, incluso comparando eso con los resultados o el consenso general de todos los participantes dentro de un esquema de EEC. Todas estas cuestiones aquí listadas se pueden aclarar utilizando los informes de QCMD. Veamos ahora cuáles son los detalles principales que contienen un informe individual y cómo se evalúan los resultados de los participantes dentro de un esquema de EEC. En la primera página de un informe general, lo que se encuentra son los detalles del programa y también del esquema. Por ejemplo, aquí para el programa VIH y el esquema 1, que es el primer esquema o el primer desafío al año, en total 4 desafíos al año. Y como pueden ver, eso es un informe verdadero. Lo único que he quitado aquí para que eso anonimizado era el código del laboratorio. Pero como pueden ver, este laboratorio requería obtener su informe individual en la lengua española. Y también en la primera página es donde se les ofrece el resumen de los resultados con respecto a la composición del panel de las muestras. Aquí es donde ustedes también pueden ver si se ha utilizado muestras
diluidas en ciertas series de dilución. También pueden ver las frecuencias de detección, es decir, lo fácil o difícil que era de detectar cierta muestra. Y también el estado de la muestra, como ya les he definido antes, que pueden ser core, básicas o educativas. Y por otro lado, lo que también se encuentra en la primera página es el consenso, ¿eh? Por ejemplo, aquí en copias por mililitro, y el intervalo con base a los resultados de todos los participantes dentro de este esquema. Con esto, ustedes obtienen una información sobre el esquema de manera intuitiva y fácil de entender. En la segunda página, que digamos es la página más importante, es donde ustedes pueden encontrar sus resultados individuales y la evaluación de sus resultados con respecto a las muestras básicas. Y aquí lo que ustedes pueden ver son, primero, los resultados, en este ejemplo para el laboratorio, los resultados cuantitativos con respecto a las muestras, tanto también los resultados cualitativos. Y como puede ver, aquí lo que se hace es un análisis de consenso para los resultados cuantitativos con respecto al grupo de pares, con respecto al método que se ha utilizado aquí, comparando eso con otros laboratorios que utilizan el mismo método, y para los resultados cualitativos con respecto a los resultados de todos los participantes. Y aquí es donde también se ve la evaluación de los resultados basados en las muestras básicas, dando una puntuación de detección con respecto a la evaluación de los resultados cualitativos, que en este caso todo ha sido correcto, todo verde, todo 0 puntos, todo bien, en suma 0 puntos. Y una puntuación de estimación para la evaluación de los resultados cuantitativos, y aquí es donde pueden ver que ha habido un problema, y eso en la suma general para la puntuación de estimación son 3 puntos de penalización. Y aquí es donde ustedes pueden ver una de esas cuestiones listadas antes que se puede responder aquí fácilmente tan solo con mirar este tablero. Los informes también incluyen análisis por muestra para darles la posibilidad de hacer un análisis comparativo entre diferentes métodos y ensayos. Con eso también se puede comparar el rendimiento de su grupo de evaluación con el de otro o incluso de todos. Y el informe también les da una información adicional para el esquema actual, donde ustedes pueden ver el número de participantes, de países y el número de respuestas o datos que se ha devuelto, y también haciendo una diferenciación entre el número de datos cuantitativos y cualitativos. Y tal como les he dicho antes, también existe la posibilidad que se les da una evaluación de rendimiento a lo largo del tiempo con respecto a los resultados cuantitativos para muestras duplicadas en el mismo esquema o incluso entre distintos esquemas a lo largo del tiempo, a lo largo de diferentes años. Veamos qué hay detrás de la evaluación de los resultados cualitativos. La evaluación cualitativa, es decir, la puntuación de detección, se basa en el uso de puntos de penalización. Como ya lo hemos dicho antes, si todo está correcto y todo bien, se les da 0 puntos, todo verde, todo bien. Y esto puede ir hasta incluso de 3 puntos y todo rojo. Es una puntuación ponderada, es decir, las muestras positivas son definidas por la frecuenciación de detección asignada en base de los resultados de todos, como pueden ver aquí el porcentaje de los resultados de todos en general. Y dependiendo, se puede definir si ha sido frecuentemente detectable o infrecuentemente detectable. Y ya con eso se hace una puntuación ponderada con respecto a los resultados reportados por todos los participantes en el esquema DEF para cada muestra. La frecuencia de detección también define el estado de la muestra
como core, básica, o educational, educativa. Aunque el experto científico externo e independiente para el respectivo esquema puede invalidar el estado según la relevancia clínica. Y los resultados ámbicos o no determinados siempre se les da una puntuación como incorrecto. Y así es como aparece el resumen de los resultados cualitativos del participante. En este caso, para cada una de esas muestras, todo ha sido correcto. En suma general eran 0 puntos y aquí de nuevo pueden ver esa puntuación ponderada según la frecuencia de detección, que siempre es una puntuación visual codificada por colores para darles de vista inmediata si hay algo donde ustedes tienen que tener una cierta atención con respecto a sus resultados. Y así es como aparece el análisis por muestra para los resultados cualitativos para comparar diferentes métodos o ensayos. Y eso se hace a ciertos niveles. Por ejemplo, comparando con el resultado o con los resultados de todos los datos recogidos dentro del esquema. O con respecto, en el nivel 2, diferenciar entre si son ensayos comerciales o de fabricación propia. O con respecto al método o al ensayo del fabricante comercial. Y el nivel más bajo siempre sería al nivel del ensayo comercial en sí mismo. Y aquí no aparece, pero también normalmente aquí aparecería el grupo de métodos in-house de fabricación propia, si era un PCR convencional o real-time. Con eso se les da siempre una análisis comparativa de métodos ensayos para las diferentes muestras. ¿Y cómo funciona ahora la evaluación de los resultados cuantitativos? Como pueden ver, primero vamos a ver cómo asigna QCMD los valores Diana con respecto a grupos de evaluación para evaluar los resultados cuantitativos. Y tal como les he dicho antes, también la norma indica que eso se puede hacer por el consenso general o por el consenso del grupo de pares, según los requisitos normativos de la norma ISO 15189. En el primer paso de análisis de los datos, siempre lo que se quiere conseguir es asignar el conjunto de los datos del laboratorio a un cierto grupo de evaluación de la EEC de manera apropiada en función del método de amplificación o detección aplicado. Y si se tiene como mínimo 5 conjuntos diferentes de datos, entonces es cuando se puede asignar un cierto conjunto de datos a un grupo de evaluación. Normalmente lo que pretendemos es conseguir esto al nivel del ensayo mismo, es decir, el nivel más bajo del análisis de datos. Si no es posible de asignar eso porque no hay 5 diferentes conjuntos de datos, entonces el siguiente nivel sería a nivel del fabricante del ensayo. Y si eso no es posible, es decir, entonces a nivel de diferenciar entre si son ensayos comerciales o ensayos de fabricación propia. Y eso sigue siendo aquí para el ejemplo del programa con respecto a la detección de la carga viral de VIH, donde les he enseñado antes este informe individual como ejemplo. En el siguiente paso del análisis de datos se hace una ejecución de la norma unidireccional para cada grupo de evaluación asignado. Eso se hace identificando y eliminando aquí los valores atípicos. Se realiza luego una prueba de normalidad. Se calcula entonces después el valor medio y la desviación estándar para cada grupo de evaluación y se reinstala de nuevo los valores atípicos para luego enseñar esos también dentro del informe individual con respecto a los resultados de todos los participantes. Y en el último paso de este análisis de datos se establece la puntuación normalizada, que es un Z-score
por muestra para cada grupo de evaluación. Y digamos, si el resultado del laboratorio está dentro de un estándar de desviación con respecto al consenso medio de todo el grupo de evaluación, es cuando se les asigna 0 puntos de penalización. Si el resultado cae entre 1 o 2 estándares de desviación, se les da 1 punto, entre 2 y 3 se les da 2 puntos, y más de 3 estándares de desviación se les da 3 puntos de penalización. Después se hace la adición de todos los puntos de penalización por cada muestra para obtener finalmente la puntuación de estimación para el panel de muestras básicas, tal como eso aparece entonces también en el informe individual. Y aquí tienen de nuevo el ejemplo donde este laboratorio ha tenido problema con esta muestra porque el resultado del laboratorio ha estado fuera del medio del grupo a más de 3 estándares de desviación. Entonces, se les da aquí en suma general 3 puntos. Se trata de una indicación en múltiples del estándar de desviación para la variación de un valor cuantitativo respecto al valor medio o el consenso del grupo de evaluación. Y también eso es, como pueden ver, una puntuación visual codificada por colores. Esto sería entonces el resumen de los resultados tanto cuantitativos como cualitativos para las muestras básicas, tal como eso aparece en el informe y como también lo hemos visto antes. Y para completar el análisis por muestras para los resultados cuantitativos, también les ofrece aquí la comparación entre diferentes métodos o ensayos a ciertos niveles. A nivel de los resultados de todos, a nivel si son ensayos comerciales o de fabricación propia, a nivel de fabricante comercial o a nivel del ensayo o del método en sí mismo. Para la interpretación de la evaluación es importante de saber a qué nivel de evaluación se está mirando. QCMD normalmente, tal como ya les he dicho, intenta siempre de proporcionar una puntuación normalizada al grupo de evaluación de nivel más bajo posible, es decir, al nivel del ensayo o del método en sí mismo. Y como pueden ver, si se hace una análisis entre el grupo de evaluación o a nivel de los resultados de todos, los niveles pueden ser muy diferentes y potencialmente también las puntuaciones, como pueden ver, pueden ser diferentes. Esto siempre es una clasificación basada en la desviación del estándar, pero no es una valoración de desempeño. Y eso es muy importante ahora cuando usted mismo quiere interpretar sus resultados con respecto a los requisitos que usted quiere utilizar. Fíjense, según el nivel que se mira, un resultado puede estar fuera del rango de evaluación, si eso está basado en la evaluación a nivel de los resultados de todos, o puede estar dentro del rango de evaluación si se hace esa comparación del resultado del laboratorio con el consenso del grupo y los resultados de los laboratorios que han utilizado el mismo tipo de ensayo o el mismo tipo de método. Las puntuaciones, y eso ya es el último diapositivo, las puntuaciones proporcionadas por QCMD siempre les dan una buena clasificación visual. La puntuación de estimación, para, por ejemplo, los resultados cuantitativos, no pretende ser una valoración sobre la calidad del laboratorio o método, sino el objetivo principal aquí es proporcionar al laboratorio la base para hacer su propia autoevaluación, revisión y capacitación, y dando también una base para la evaluación para ver si el laboratorio ha cumplido con los requisitos de calidad de manera que son válidas para el laboratorio mismo, si son al base de la norma internacional o sino también a base de requisitos nacionales. La puntuación de la estimación, de la estimización QCMD
puede ser utilizada por los grupos reguladores regionales para establecer aquí criterios de evaluación de rendimiento. Los informes y los comentarios de QCMD ofrecen siempre una información coherente y clara para todos los laboratorios participantes en todo el mundo, incluyendo aquí los datos relevantes sobre el rendimiento general del laboratorio para comparar los resultados e identificar cualquier tipo de discrepancia. Y para decirlo claramente, QCMD no asigna ninguna valoración de desempeño adicional. Es decir, nosotros no decimos si un laboratorio ha pasado o ha fallado un cierto desafío de EF. Esto siempre cae en la responsabilidad de cada laboratorio o su proveedor regional o su grupo regional a decidir eso en base a sus requisitos reglamentarios y válidos. Y eso quizás también es algo que hay que tener en cuenta y hay que discutir más en detalle con respecto a la pregunta, ¿cuál es su situación? ¿Cuáles son sus referencias en su país con respecto a los requisitos reglamentarios para el aseguramiento de calidad en laboratorios? Y con eso les doy muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Oliver. Muy interesante la charla y los temas que conversaste. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta por medio del chat. De momento no veo ninguna, pero si alguno quisiera hacer una pregunta, la puede ir poniendo en el chat. Esto puede significar dos cosas, David. O todo ha sido muy claro o todo ha sido un poco rápido. No, todo súper claro, súper bien en realidad. Más bien, muchísimas gracias. La información muy A clara, ustedes. muy concisa y muy directa. Muchas Este, gracias. claro, a usted. Bien, entonces, con la finalización de la charla del doctor Donoso, voy a proceder con la charla mía, con los controles de tercera opinión de biología molecular. Si me dan un segundo para compartir la pantalla únicamente. Les doy la pantalla un momento. Ahora tiene que funcionar. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bien, bueno, muchas gracias a todos nuevamente por estar acá en la reunión. Para los que no me conocen, mi nombre es David Cantillo. Yo soy el especialista de producto de biología molecular para Latinoamérica de Randux. Y bueno, para complementar toda esta información tan valiosa que nos ha dado el doctor Donoso, pues también nosotros vamos a hablar un poquito acerca del control de tercera opinión de biología molecular, que sigue siendo un tema un poco desconocido, porque sabemos que los controles externos son bastante conocidos en todas las áreas de los laboratorios. Sin embargo, en biología molecular, el tema del control de tercera opinión es un poco más complejo porque muchos de los equipos o kits que nosotros utilizamos ya traen un control propiamente. Entonces vamos a conversar un poco sobre este tema y sobre las ventajas que tendríamos a la hora de adquirir un control de tercera opinión. Bien, entonces nosotros en Randox, la marca que tenemos para control de tercera opinión en biología molecular es QNostics. ¿Quién es QNostics o esta empresa a qué se dedica? Bueno, está especializada en crear controles de calidad con las últimas tendencias para el diagnóstico de biología molecular. Tenemos un menú bastante completo y extenso. Es un menú que se comparte en muchos aspectos y en muchas características con los controles de QCMD también. Tenemos cientos de patógenos caracterizados y ya utilizados en estos controles. Y pues la empresa QNostics como tal está en una alianza estratégica junto con Randox desde el año 2018, que esa alianza se mantiene el día de hoy. El fin de nuestros productos es ser utilizados en el monitoreo diario del desempeño del ensayo, pero además no solamente tenemos controles de tercera opinión, sino que también les vamos a ofrecer paneles para la verificación de los ensayos y poder alcanzar la acreditación con la norma ISO 15189, ya sea para verificar la linealidad, verificar genotipificación o verificar rangos clínicos reportables, por decir algunos ejemplos. Bien, entonces, con respecto a la norma ISO 15189, que el doctor pues realmente conversó bastante acerca de ella a bastante detalle, yo lo único que quiero hacer énfasis es en la parte, ¿verdad?, en donde esta norma pues enlista los estándares y requerimientos de calidad en el laboratorio clínico.
Sabemos que es una de las acreditaciones más buscadas por los laboratorios. ¿Y qué dice la norma, verdad, con respecto a los controles de tercera opinión de biología molecular? Bueno, dice que el laboratorio deberá contar con un procedimiento de control interno para monitorear la validez continua de los resultados de los exámenes, de acuerdo con criterios específicos que verifique el logro de la calidad prevista y que garantice la validez pertinente para la toma de decisiones clínicas. Esta información la podemos encontrar en la sección 7.3.7.2, específicamente de la norma ISO 15189, en donde dice que todo laboratorio debe considerar el uso de un control interno de tercera opinión, ya sea como alternativa o para complementar el control suministrado por los fabricantes, ¿verdad? Los diferentes fabricantes de pruebas que nosotros procesamos. Entonces, si nosotros en el área de biología, en el área de química clínica, en el área de hematología, de inmunología, utilizamos controles de tercera opinión, ¿por qué no hacemos lo mismo en biología molecular? Biología molecular sigue siendo un área más del laboratorio, que sí tiene sus ciertas particularidades, pero no está exenta de que tengamos que usar un control de tercera opinión. Entonces, si ya lo hacemos en otras secciones, ¿por qué en biología molecular la dejamos por aparte? ¿Verdad? Que esa es la pregunta del millón, como decimos. Entonces, vean que la misma norma nos dice que estos controles que traen los diferentes kits o diferentes cartuchos que nosotros utilizamos en biología molecular deben ser complementados con un control de tercera opinión. Y esta información, esto es un pantallazo o un screenshot de la norma como tal, está en este punto específicamente. Muy bien. Entonces, ¿y por qué nosotros como laboratoristas buscamos una acreditación en nuestro laboratorio? Bueno, pues no solamente se trata de ser el mejor, ¿verdad? Que todos obviamente queremos tener los mejores resultados y queremos tener el mejor laboratorio, sino también de quién tiene un sistema de procedimientos estandarizado para mejorar la calidad del laboratorio y la seguridad del paciente. Como decía Oliver, y lo dice muy cierto cuando abrió la charla, la calidad es cara, pero sale aún más costoso o más caro no tener calidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficios podemos nosotros tener en nuestro laboratorio a la hora de alcanzar una acreditación? Bueno, por supuesto, mejorar y acelerar un rápido diagnóstico, ¿verdad? Y un diagnóstico certero, además de eso, demostrar la competencia de nuestro laboratorio con un reconocimiento a nivel mundial. Por supuesto que alcanzar esta norma es un hito bastante significativo para cada uno de los laboratorios que entran en este proceso y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos para ¿quién? Para el cliente final, ¿verdad? Que es el interesado al final del día. Entonces, para hablar un poco acerca de las características de QNostics, nosotros a nivel de control interno tenemos dos tipos de control en grandes rasgos, ¿verdad? Los controles dependientes o los controles de primera opinión, también se les conoce con ese nombre, o los controles independientes y los controles de tercera opinión. Entonces, ¿qué pasa con los controles de primera opinión o dependientes? Cualquier control que sea producido por el fabricante del instrumento o del reactivo para un ensayo específico. Esa es como la definición, ese es el tipo de control. Entonces, estos controles están optimizados para el uso de este instrumento o el uso de este kit. Por lo tanto, pueden enmascarar un mal desempeño y problemas con el ensayo. ¿Por qué? Porque sabemos que el control de primera opinión, por lo general, bueno, número uno, está fabricado a partir de material 100% químico en muchos casos, o de inclusive de ADN recombinante, o inclusive es un plásmido, ¿verdad? De alguna bacteria. Entonces, realmente son materiales que nosotros utilizamos que no cumplen con algunos de los requisitos que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir un control. Además de eso, que los controles de primera opinión, indiferentemente del área, no solo de biología molecular, están diseñados para que siempre nos den un resultado correcto. Ya cuando un control de primera opinión da un fallo, es porque probablemente el equipo tiene un problema lo bastante grande como para evidenciarlo en un control de primera opinión, que eso siempre tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces aquí es donde entra en juego el control de tercera opinión. Claro, porque los controles de tercera opinión no fueron ni diseñados, ni optimizados, ni creados pensando en una plataforma específica, sino que debería poderse utilizar en cualquier plataforma y con cualquier método, ¿verdad? En este caso, biología molecular, sabemos que tenemos diferentes métodos, ¿verdad? PCR de tiempo final, PCR real time, PCR digital, ahora que la última generación, pero no solo eso, sino que también tenemos otras metodologías alternas como lo que es el LAMP, por ejemplo, el LPA, que al fin y al cabo es una metodología molecular o un método molecular en el cual nosotros deberíamos también poder utilizar un control de tercera opinión. Entonces, esta independencia de los fabricantes o esta autonomía habilita el proceso de mimetizar el desempeño de las muestras de los pacientes. Vamos a proveer de esa manera un resultado sin sesgo a través de múltiples plataformas. Pero no es solamente elegir un control de tercera opinión, sino también tenemos que tomar en cuenta ciertas características a la hora de elegir este control.
Bien, entonces, tradicionalmente, los controles de calidad encontrados en el área de biología molecular, y ustedes me van a dar la razón, son los controles del kit o los controles del cartucho, ¿verdad? Digo cartucho porque ahora muchas plataformas de biología molecular están planteadas o están diseñadas de manera de point of care, ¿verdad? En el cual nosotros, pues la idea es que tengamos el menor contacto posible con la muestra y sea lo más fácil posible procesarla. Y muchos de estos equipos vienen ya con un sistema sellado o cerrado a manera de cartuchos. Controles de pool de pacientes, que es una práctica que en algunos casos todavía se utiliza, y los controles de ADN recombinante. Cada uno de estos controles tiene ciertas características que no los hacen ideal, por decirlo de alguna manera, que vamos a revisarlas a continuación. Entonces vamos a empezar con los controles del kit, en donde los controles del kit definitivamente son de primera opinión. De hecho, vienen con el kit, por lo general traen también un control positivo y uno negativo en algunos casos, y son provistos con el reactivo por parte del fabricante, ¿verdad? Estos controles son diseñados, son probados y son procesados con el mismo instrumento, con el mismo ensayo, con el mismo kit una y otra vez. ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, están diseñados para que siempre nos den un resultado correcto, indiferentemente. ¿Ok? Están diseñados ¿para qué? Para que nosotros, pues, como laboratoristas estemos felices porque el control nos dio bien y podemos validar, ¿verdad? Toda la corrida, como decimos, pero la realidad es que muchas veces estos controles van a enmascarar ciertos problemas que vamos a conversar a continuación. Por ejemplo, número uno, el control de primera parte no puede medir precisión y exactitud, claramente porque está diseñado muchas veces, inclusive, por ejemplo, en otras áreas de laboratorio, está diseñado y creado a partir del mismo material del calibrador. Básicamente es un calibrador diluido a una cierta concentración, entonces eso ni siquiera lo hace un control, por decir en algún ejemplo. No podemos determinar variación de lote a lote. Esto es otro punto muy importante porque como está diseñado para que siempre amplifique, en caso de biología molecular, entonces no sabemos si hay algún problema con los lotes en estos casos. No podemos evaluar diversidad genética. Para muestra un botón, ¿cuántas veces ha mutado el SARS-CoV-2 al día de hoy? Creo que ya inclusive perdimos la cuenta de esta cantidad de mutaciones, ¿verdad? Entonces, si el control está diseñado para que siempre amplifique un mismo segmento, entonces, ¿cómo vamos a nosotros a evaluar la diversidad genética, por ejemplo, de los virus respiratorios que son tan, eh, tan o sea, que pueden mutar muy fácilmente, ¿verdad? No pueden evaluar la linealidad tampoco porque están diseñados para una concentración o un momento específico. Detectar tendencias, no pueden detectar tendencias, perdón, o cambios en resultados. No pueden controlar todo el proceso de montaje. Recordemos que en biología molecular se divide en tres grandes fases, ¿verdad? Extracción, amplificación y detección. Muchas veces, no digo que son todos los controles, pero muchas veces estos controles ya vienen listos para simplemente amplificar. Entonces, si nos vamos a brincar toda la fase de extracción, que es donde la mayoría de errores preanalíticos se cometen y donde la mayor probabilidad de que haya contaminaciones exista, entonces, ¿cómo vamos nosotros a controlar esa parte? Que es también tan importante en biología molecular. Y por supuesto, no pueden evaluar la sensibilidad ni la especificidad. Entonces, como ustedes pueden ver, son muchísimas limitantes que tenemos con los controles de primera opinión, que muchas veces nosotros, como les digo, como laboratoristas a veces decimos, ah, qué dicha, nos dio bien el control, entonces pues podemos validar todos estos resultados, pero ahí es donde deberíamos cuestionarnos. ¿Realmente nos dio bien el control? Pues no lo sabemos, porque de todos estos factores no los podemos evaluar con el control que trae el kit o el cartucho. Que hablando del cartucho, pongo aquí algunas imágenes de los equipos más conocidos en el mercado, ¿verdad? Por supuesto, el GeneXpert, el FilmArray, el QIAstat y el de Roche, el LIAT, que bueno, ahora Roche también tiene otro instrumento nuevo de biología molecular de este tipo. Pues al mismo tiempo, estos controles son de primera opinión utilizados específicamente para ese cartucho. Cada vez son más populares por la llegada de los instrumentos point of care, que sí, ese es el futuro, o sea, ahí nos estamos dirigiendo, pues quiere decir que entonces tenemos que tomar ciertas acciones a la hora de utilizar estos instrumentos. Y tanto fue así que con la última actualización de la ISO 15189 se incluyó los equipos point of care en la actualización del 2022 porque tenían su norma aparte en el pasado. Entonces, tienen bastante relevancia porque son muy convenientes de usar, pero dentro de esa conveniencia también tenemos que tomar acciones para poder controlar correctamente estas plataformas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros asumimos que se debe utilizar el control incorporado y que además es la única opción, pero la realidad es que no es así. Muchos de los controles que traen estos cartuchos o estas bolsitas, como quieran llamarles, son controles que ni siquiera están asociados
al patógeno que estamos detectando. Por ejemplo, para hablar de algún ejemplo, hay cartuchos que están dirigidos para la detección de Staphylococcus aureus meticilino resistente, que si ustedes leen el inserto dice que el control es un Bacillus globini genéticamente modificado para que dé positivo en el control. Entonces, ¿qué tiene que ver ese patógeno con el Staphylococcus aureus? Nada, o sea, no tiene ninguna relación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de estos equipos, los controles que traen, los cartuchos, son controles que están diseñados para controlar, valga la redundancia, la integridad del cartucho. O sea, que el cartucho esté funcionando bien, que todos los reactivos que él trae, liofilizados o líquidos dentro, estén funcionando bien. Pero ese control, es muy importante que ustedes sepan, no es un control del resultado del paciente, es un control de la funcionalidad del cartucho. Entonces, ahí tenemos un espacio que tenemos que llenar de alguna manera u otra, porque si el día de mañana nos cuestionan un resultado, nosotros lo que podemos decir, ok, el cartucho está funcionando bien, claro, porque el equipo me lo está diciendo, pero ¿cómo sé yo que el resultado está correcto? El equipo no me lo va a decir y tampoco el cartucho. Entonces, ahí tenemos ese faltante, que aquí es donde entra en juego los controles de tercera opinión para biología molecular. Y con respecto a las limitaciones que tienen estas plataformas, son exactamente las mismas del kit, porque al fin y al cabo es un control de primera opinión que está integrado. Bien, con respecto a los controles de pools de pacientes, algunos laboratorios deciden utilizar combinaciones de muestras para pacientes positivos previamente evaluadas como un control. Esto es una práctica que debe, entre más pronto posible, debe quedar en desuso, porque tiene muchísimos factores en juego, pero, por ejemplo, el pool de pacientes no está caracterizado, por lo que no presenta consistencia. Digamos, si yo hago un pool de 5 pacientes hoy positivos y hago un pool de 5 pacientes en un mes, no son ni siquiera los mismos pacientes y tampoco tienen la misma concentración, hablando, por ejemplo, en cargas virales, ¿verdad? Entonces, esto es una práctica que se utiliza, sí. Por ejemplo, cuando estuvo el tema del SARS-CoV-2, no habían controles, nadie esperaba esta pandemia. Lo mismo con el monkeypox, pero hoy por hoy ya hay controles para ambos patógenos. Entonces, son situaciones en las que tal vez nosotros ocupamos improvisar, ¿verdad? En algún momento en el tiempo, pero son prácticas que no podemos sostener en el tiempo, porque esto también presenta un problema de bioseguridad enorme, en el cual si nosotros hacemos el pool no lo hacemos bajo las condiciones adecuadas, en cámara de flujo laminar o con la protección adecuada, inclusive estamos haciendo una exposición a la comunidad y al laboratorio donde nosotros estamos trabajando. No van a presentar reproducibilidad por el mismo tema, o sea, los 5 pacientes de hoy no van a ser los mismos 5 dentro de un mes, y aunque fueran las mismas 5 personas, no van a tener la misma concentración. Y no va a monitorear, por supuesto, ni tendencias, ni sesgos, ni cambios, claro, porque no tiene un valor asignado. Como no tiene un valor asignado tampoco, y no tiene patógenos caracterizados, y no tenemos ningún estudio de este pool, no podemos monitorear nada realmente. Finalmente, los controles de ADN recombinante, estos son muy utilizados y no digo que sean malos, en realidad son bastante buenos, porque tienen una particularidad y es que son muy estables en el tiempo porque la gran mayoría vienen liofilizados. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que el control de ADN recombinante es muy bueno y estable en el tiempo, está dedicado o dirigido a ciertas plataformas, porque si el gen objetivo de mi plataforma es el gen X, ok, va a amplificar correctamente. Pero ¿qué pasa si yo uso un kit o una plataforma que amplifica el gen Y y uso este control? Va a ser un falso negativo inmediatamente. ¿Por qué? Porque no trae el gen que mi kit está buscando. Entonces, automáticamente eso no lo deja ser un control de tercera opinión verdadero, porque está dejando ciertas tecnologías por fuera. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener con los controles de ADN recombinante que existen y son súper buenos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y tener presente y buscar si el gen que nuestro equipo amplifica es el mismo gen, y amplifica y detecta, es el mismo gen que trae el control, porque si no, automáticamente estamos sesgándonos y vamos a tener falsos negativos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con respecto a los controles de QNostics, perdón, vamos a hablar un poco acerca del producto como tal. El producto, pues, cumple con las especificaciones que nos dice la norma ISO 15189, las más importantes, que la matriz sea lo más parecida posible a las muestras del paciente, que la estabilidad que tenga una buena estabilidad, perdón, respecto a las propiedades de interés, y que el material de control reaccione al método de ensayo de la manera más parecida posible a las muestras de nuestros pacientes.
Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estas tres características. Y la primera, que es la conmutabilidad, es la medida de en cuán similar se parece el comportamiento de un material de control al de una muestra de un paciente. Entonces, nuevamente, si nosotros en otras áreas de laboratorio tratamos de buscar controles que sean de suero humano, porque en biología molecular no tratamos de buscar controles que también compartan la conmutabilidad de la muestra, que sea un hisopado nasal, que sea una muestra de heces, que sea líquido cefalorraquídeo, que sea sangre, que sea suero, etcétera. Tenemos que trasladar el mismo concepto a biología molecular. Entonces, en términos de pruebas moleculares, un control no conmutable contendría un material patógeno que no es el mismo o no es similar al material patógeno que se encontraría en una muestra de un paciente. Entonces, si yo estoy enfermo con influenza A, yo voy a tener el genoma completo de la influenza A en mi cuerpo. Entonces, a la hora de elegir un control de influenza A, nosotros deberíamos elegir un control que tenga el mismo genoma completo y que venga en la misma matriz. ¿Cuál es la matriz en este caso? Bueno, un hisopado nasal en un medio de transporte. Entonces, en este caso vendría un hisopado nasal en un medio de transporte también. Entonces, ese es el principal problema que, por ejemplo, tienen los controles de ADN recombinante, porque ellos van a venir liofilizados. Entonces, si usted está detectando carga viral en plasma, va a venir un liofilizado de un material químico con un ADN recombinante para la carga viral, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que el material de control recombinante se va a comportar igual que un patógeno real durante el proceso de extracción, amplificación y detección? No podemos garantizar. Entonces, ahí es donde QNostics decide, ¿verdad?, que a la hora de crear sus controles, todos van a traer o van a cumplir con la conmutabilidad de la matriz utilizada. Indiferentemente de cuál sea, nosotros procuramos que sea la misma matriz de paciente y del control. Entonces, con las pruebas moleculares, lo que nos preocupa es la conmutabilidad del gen objetivo en sí. Entonces, la matriz utilizada en los productos QNostics depende del patógeno en sí. Y ciertos patógenos se adaptan mejor o son más estables en determinadas matrices, que eso también es muy importante. Ahora, ¿en qué matriz vienen nuestros controles? Ustedes pueden encontrar esto en el inserto, como ven aquí en la pantalla. Los insertos de QNostics son de acceso libre y acceso gratis. Están en la página de Randux y si ustedes quieren información, pueden accesar en cualquier momento. No tienen que hacerse una cuenta. Simplemente los buscan y ahí los van a encontrar. Bien. Entonces, el punto más importante de QNostics y el punto de venta que nosotros más énfasis hacemos es que el control incluye el patógeno completo, indiferentemente de cuál sea, sea virus, sea bacteria, sea hongo, va a traer el patógeno completo. Ahora, todos estos controles vienen con un certificado de inactivación para nosotros garantizarle que no son infecciosos. Por ejemplo, si ustedes compraron un control de tercera opinión de tuberculosis, ese control no presenta ningún riesgo de bioseguridad porque está inactivado. Entonces no es infeccioso, que eso es muy importante. Esto significa que los controles son intactos, o sea, el genoma del patógeno es intacto, no estamos haciendo ADN recombinante, es el genoma completo que puede utilizarse desde el proceso de extracción a la detección. Entonces, siguiendo el hilo de la tuberculosis, por ejemplo, esto a ustedes se les va a entregar un esputo sintético y todos sabemos que los que hemos trabajado tuberculosis en algún momento que el esputo hay que hacer un proceso de licuefacción y desinfección, ¿verdad? Entonces, este esputo hay que tratarlo como si fuera una muestra desde antes del proceso de extracción. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos evaluar no solo el resultado, sino que toda la parte preanalítica esté hecha correctamente. Es el genoma completo del microorganismo. Y los controles funcionan con cualquier analizador o método, claro, porque como es un control que contiene el genoma completo, no va a estar sesgado, ni va a estar dirigido, ni optimizado a ninguna plataforma. Por lo tanto, lo hacen realmente conmutable. Entonces, esto tal vez para que quede más claro en una imagen, un momento para poner el puntero. Si este fuera el genoma de nuestro patógeno, por ejemplo, si el GeneXpert de Cepheid estuviera buscando este gen, si el FilmArray de Biomerie estuviera buscando este, o el Vivalytic de Randux estuviera buscando este, entonces no importa, porque al fin y al cabo tenemos el genoma completo, por lo tanto las tres plataformas pueden utilizar sin ningún problema el control, porque al fin y al cabo va a encontrar el segmento o el gen objetivo que estamos buscando. Debido a esto, nosotros hicimos un estudio, esto en épocas del SARS. Si ustedes pueden ver este gráfico, estos son todos los genes objetivo que buscan las diferentes plataformas para detección del SARS-CoV-2. Como ustedes pueden ver, hay una gran variedad de pruebas diferentes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, utilizamos un control de ADN recombinante que sea dirigido solo a uno de estos genes, dejamos todo el mundo por fuera. Nadie más lo puede utilizar. Entonces, esta es la ventaja de nosotros poder tener
un control que sea de patógeno completo, que no esté optimizado para ningún equipo y se pueda utilizar en cualquiera, porque al fin y al cabo es el genoma completo del control. Por lo tanto, todas estas plataformas en el estudio que hicimos pudieron detectar sin problema como un control positivo el del SARS-CoV-2. Otro punto importante es la presentación de los controles. Estos controles se van a entregar líquidos congelados. La reconstitución de material liofilizado introduce un mayor riesgo de error humano. No importa si somos una persona recién llegada a un laboratorio o tenemos 30 años de experiencia en un laboratorio, nadie está exento de un error humano. Y los controles de biología molecular, como ustedes sabrán, todos los productos de molecular son costosos. Entonces, arruinar un control, ¿verdad? O echar a perder un control por un problema de reconstitución es un poco delicado. Entonces, todos nuestros controles, en lugar de venir liofilizados, van a venir líquidos congelados. Muy bien. Es más eficiente y además elimina el error de reconstitución. Todo lo que se requiere es que el producto se descongele y luego está listo para utilizarse. Todos los controles de Q-Nostics tienen una estabilidad de hasta 2 años congelados, en el cual hemos hecho inclusive estudios en los que se han visto que son estables hasta 4 años congelados, sin ningún problema. Esto dentro de la temperatura adecuada, de menos 20 a menos 80 grados Celsius, y no hemos tenido mayor problema con eso, por lo que realmente una estabilidad de 2 años es bastante tiempo. ¿Okay? Y con respecto a los controles, pues no solamente tenemos controles de un solo patógeno, por decir solamente influenza A, que sí, existe y lo tenemos, pero también ofrecemos controles de material múltiplex o como en algunos casos se les conoce también como sindrómicos. Tenemos controles que, por ejemplo, no solamente incluye influenza A, sino también influenza B, respiratorio sincitial y SARS-CoV-2, por decir algún ejemplo. Eso es muy valioso debido a que se debe comprar un solo producto en lugar de 3, 4 o 5 productos. El detalle es que para poder hacer un control sindrómico hay que saberlo hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos una serie de patógenos respiratorios, siguiendo el mismo tema de los respiratorios, y los mezclamos a nuestro antojo, eso puede llegar a generar un problema. ¿Qué tipo de problema? Va a generar un problema de competencia entre los mismos microorganismos, va a generar efectos de dilución, por lo cual alguno de todos los microorganismos podría no llegarse a detectar. Incompatibilidades en los límites de detección. ¿Por qué? Porque no podemos mezclar la misma concentración, por llamarlo de alguna manera, de todos los patógenos. O sea, no podemos hacer concentraciones equitativas entre todos los patógenos, sino que hay que hacerla de cierta manera, entonces puede generar una incompatibilidad de límites de detección y que para normalmente tener controles que ustedes pueden encontrar en el mercado que traen 15, 20, 30 patógenos, no van a ser patógenos completos. Es una mezcla de ADN recombinante, plásmidos y patógenos completos. Entonces, en este caso, para nosotros eliminar todos estos factores de por medio, lo que nosotros utilizamos o lo que nosotros hacemos es mezclar máximo 5 patógenos. Recuerden que los patógenos de los que estamos hablando de Q-Nostics son patógenos de genoma completo, ya sea ADN o sea ARN. Como pueden ver acá en esta diapositiva, por ejemplo, este control específicamente trae estos patógenos, este otro control trae estos y así sucesivamente. Toda esa información nuevamente la pueden encontrar en los insertos, que no tienen que hacerse una cuenta ni mayor cosa. Pueden encontrar en la página de Brandux. Nunca incluimos más de 5 en un solo vial, asegurando que todos los patógenos sean detectables y respeten pues obviamente la concentración que nosotros elegimos, eliminando el potencial de competencia entre ellos y enmascarar otros. ¿Ok? Además de todas estas características que hemos venido conversando, pues nosotros cumplimos con la ISO 13485, que básicamente es un sistema para la gestión de calidad a la hora de la manufactura de los productos. Y la 17511, que esto lo que dice es que todo producto, ¿verdad?, de control es trazable a un estándar internacional. En el caso de nosotros, nuestra trazabilidad es a la OMS o a la WHO, como le quieran llamar. Y todos nuestros controles tienen un certificado de trazabilidad. Por lo tanto, esos patógenos están secuenciados y caracterizados y el propósito de hacer esto es que el control que nosotros les vendamos va a contener lo que dice el inserto. Es una garantía, básicamente. Muy bien. Entonces, con respecto al menú, nosotros tenemos los controles de tercera opinión como tal, que nosotros los conocemos como Q-Controls, pero no solamente tenemos eso, sino que tenemos los paneles moleculares Q, los paneles analíticos Q, los paneles de evaluación, que son los que yo les mencionaba que nosotros pues ofrecemos para poder hacer las verificaciones, ¿verdad? Ya sea de linealidad u otras características. Entonces, el Q-Control, por ejemplo, está dirigido o está creado con el propósito de que sea el control de tercera opinión como tal. El Molecular Q-Panel
está diseñado y dirigido para verificar el rango clínico, ¿verdad? Reportable que indique el inserto. El Analytical Q-Panel está dirigido para verificar la linealidad. Básicamente son paneles de linealidad. Sé que muchos de acá han hecho o han verificado la linealidad en muchos de sus instrumentos. Bueno, pues para biología molecular también se puede hacer y nosotros ofrecemos estos paneles a la hora de la verificación. Y los Evaluation Panels principalmente para verificar la genotipificación. Sabemos que no todo el mundo lo hace, pero en el caso que ustedes lo hagan y ustedes tengan una plataforma que pueda diferenciar que usted tiene, por ejemplo, hepatitis B, genotipo A, genotipo B, genotipo C, por ejemplo. Entonces, para poder verificar que su equipo realmente detecta esos genotipos, nosotros les ofrecemos estos paneles de evaluación también. Entonces, con respecto al Q-Control, como les mencionaba, está hecho para utilizarse como un control de tercera opinión. Son controles de un único uso. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez descongelado no se puede volver a congelar. Recuerden que son controles de genoma completo y para los que han trabajado biología molecular saben que el cambio de temperatura brusco o agresivo, ¿verdad? Dentro de los productos de biología molecular, principalmente los genomas, pueden afectarse seriamente. Entonces no se pueden volver a recongelar. La concentración que va a traer en el caso del control positivo, porque también, por supuesto, hay controles negativos, la concentración va a ser media. ¿Eso qué quiere decir? Que la concentración va a estar dentro de la curva gaussiana, va a estar donde el 70% de nuestros pacientes también va a estar, ¿verdad? No quiere decir que nosotros no tengamos pacientes con cargas muy altas o cargas muy bajas, porque sí los vamos a tener. Sin embargo, la gran mayoría va a estar en el medio de la curva y ahí es donde la concentración de nuestro control va a estar también. ¿Para qué? Para tener una concentración lo más similar posible o que podamos reflejar y controlar la gran mayoría de nuestros pacientes. Sin embargo, también tenemos controles de concentraciones muy altas y también concentraciones bajas. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá en este grafiquito podemos ver que todos estos puntitos rojos son diferentes pacientes y vemos que la gran mayoría van a estar en el medio. Si nosotros trazamos la curva acá, pues la gran mayoría van a estar en el medio y ahí es donde nuestra concentración de los controles también va a estar. Ahora, la concentración es no proporcionada. Con esto nos referimos a que si ustedes adquieren este control, no es que va a decir, ok, para la plataforma X la concentración es tanto, para la plataforma Y la concentración es tanto. No, él va a traer una concentración aproximada, una concentración en CT o en logaritmos, que va a traer la información y esa es la concentración aproximada que esperaríamos encontrar con este control. ¿Ok? Que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al final del día todos los laboratorios, indiferentemente del área de laboratorio, deben establecer sus propias concentraciones y sus propias medias y desviaciones estándar. No está dirigido a ningún instrumento, que esto ya lo mencionamos, y pues algunos de los productos ya tienen certificación CE Mark por la Unión Europea y hay otros que se mantienen como RUO, que algunos estamos ya en el proceso, por supuesto, poco a poco de irlos certificando como IVD. Y el control negativo, que aunque es negativo y no trae patógeno, tiene que respetar la conmutabilidad de la muestra. Entonces va a venir en la misma matriz que vendría una muestra de un paciente negativo. La matriz obviamente va a traer células humanas también. Entonces vamos a tratar de respetar también la conmutabilidad de la muestra en lo máximo posible, aunque sea una muestra negativa. Con respecto al Molecular Q-Panel, que este es el que estaba diseñado para la verificación del rango clínico de desempeño del ensayo, va a traer 4 muestras, básicamente una muestra positiva alta, una positiva media, una positiva baja y un control negativo. ¿Ok? Entonces cada kit va a traer 4 viales con las diferentes concentraciones. ¿Mm? ¿Ok? Y con respecto al Analytical Q-Panel, que básicamente es para verificar la linealidad del rango analítico, la linealidad y los límites de detección. Este incluye al menos 5 muestras, no necesariamente todos traen 5, he visto algunos que traen hasta 10 o 12, eso va a depender de todas las concentraciones. Las muestras ya vienen diluidas, ya vienen congeladas. Esto simplemente se toma, se descongela y se procesa, nada más. Y por supuesto, pues hay que trazar la recta de la linealidad para poder verificar la información que viene en el inserto de la prueba. Bien, entonces, por ejemplo, esto es el Evaluation Panel, que es el de los genotipos que yo les mencionaba. Entonces, por ejemplo, acá en el caso de hepatitis B, podemos ver que
tenemos genotipo A, B, C, D y H y la muestra negativa, en donde va a traer la concentración aproximada, que era lo que yo les mencionaba. Bueno, en este caso viene logarítmica, la concentración aproximada de cada una de las muestras con los diferentes genotipos. Y con respecto al catálogo, bueno, pues el catálogo, como mencionaba también Oliver, tenemos diferentes características, ya sea virus transmitidos por sangre, como lo que son hepatitis, HIV y parvovirus, virus asociados a enfermedades en el sistema nervioso central, asociadas a resistencia a drogas, en este caso antibióticos. Va a salir un nuevo control en el 2025 que es para carbapenemasas. Entonces ese se va a añadir a este pequeño grupo que tenemos de momento. Infecciones gastrointestinales. Por supuesto, la gran mayoría de infecciones gastrointestinales se detectan en plataformas donde es un panel sindrómico. Entonces los controles, la gran mayoría, como pueden ver, a excepción del norovirus, viene también en paneles sindrómicos, ya sea un grupo de bacterias y parásitos, un grupo solo de Escherichia coli, un grupo solamente de virus y así sucesivamente. El más amplio de todos, por supuesto, el respiratorio, porque es la gran variedad de virus que tenemos que pueden causar afectación a nuestro sistema respiratorio. Entonces podemos también nosotros ofrecer patógenos individuales, como les mencionaba, influenza A, influenza B, o podemos hacer los paneles sindrómicos también. Enfermedades de transmisión sexual, como lo que es clamidia, gonorrea, HIV, herpes, y pues papiloma, y el panel de transmisión sexual como tal, que este trae varios patógenos también, que es un panel sindrómico. Enfermedades asociadas a trasplantes, también que es muy importante, citomegalovirus, Epstein-Barr, virus BK, virus JC o herpes 6 también. Bien, y con esto concluyo la presentación. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el espacio y quisiera saber, igual si, bueno, he visto que hay algunas preguntas, pero si tienen alguna pregunta, acá estamos para contestarles. Bonita presentación, David. Solo para dar un comentario acerca de los infiertos de Conostics que tú has mencionado, que se pueden encontrar en la página web, para decirlo claramente que esos también están en distintos idiomas, por ejemplo, también obtenible en el lenguaje español, que yo sepa. Perdón, estaba con el micrófono cerrado. Sí, también están en idioma español, exacto, y en otros idiomas. También, sí. Sí, el contacto ya se los voy a poner acá en el chat. Tiene razón, no los puse en la presentación. Muy bien. Con respecto a la distribución en Chile, el distribuidor en Chile ahorita actualmente estamos trabajándolo o estamos en ese proceso justamente con un distribuidor que se llama Diaclinic. Y en Argentina es Cromoion. En toda Latinoamérica tenemos distribuidores autorizados para los dos productos, o sea, tanto QCMD como Qnostics, y por lo general es el mismo distribuidor, es el que maneja ambos productos. Por ejemplo, bueno, no sé si quieres saber algún otro país, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Colombia, en Colombia tenemos a LabCare, bueno, en Chile, Diaclinic, en Argentina tenemos a Cromoion, en Uruguay tenemos a Bioquim, no sé, ahorita los tengo en la mente, pero igual, si alguno quisiera saber cuál es su distribuidor, pues cada país tiene uno autorizado. Desde México hasta Argentina tenemos los distribuidores. El panel para verificar carga viral de citomegalovirus comprende lineales. Sí, Andrea, sí, hay los paneles para citomegalovirus está para la linealidad, exactamente. Y en Chile, perdón, sí, también está Valtec, que es el otro distribuidor también. Yo creo que listo. Entonces, Oliver. Sí, yo creo que sí. Y si hay más preguntas, yo creo que se puede hacer esas preguntas después también, dirigiéndose a nosotros con respecto a las direcciones de email. Sí, exactamente. Con gusto nosotros vamos a estar contestándole las dudas. Obviamente creo que a veces hay dudas si tenemos o no tenemos algún control y demás. Eso igual nosotros podemos facilitarles algún catálogo. Yo tengo ambos catálogos, tanto el de QCMD como el de Qnostics, entonces se los puedo también compartir. Si fuera el caso, si ustedes nos escriben, nosotros se los compartimos o pueden contactar directamente a sus diferentes distribuidores
y los distribuidores también ya tienen los catálogos más actualizados. Bueno, hay una última pregunta. Matrices para deposiciones. Me imagino que se refiere a matrices de heces. Bueno, por ejemplo, para clostridioides, todo lo que sea en deposiciones viene en una matriz de heces sintética, por supuesto, pero viene en la misma matriz que fuese una muestra de un paciente, digamos, para mimetizar más que todo la textura y todos los desafíos que lleva, ¿verdad? Por ejemplo, trabajar con muestras de heces. Bueno, con gusto. Bueno, entonces, sin más, nos despedimos. Muchas gracias por el tiempo. Oliver, muchísimas gracias por su participación y su presentación también. A ustedes todos y ha sido muy agradable de estar con todos. Muchas gracias. Muchas gracias y que pasen un buen día o una buena tarde para todos. Donde sea. Sí. Hasta luego. Hasta luego.